Hola, bienvenidos a CEOs Dinero, soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Hoy nos acompaña el doctor Juan David Arango, presidente de Incolmotos Yamaha, una de las marcas de motos más importantes del mercado. El doctor Arango, ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Antioquia, es especialista en gerencia de marketing de la Universidad Pontificia Bolivariana y máster en dirección de administración del Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Además, tiene una larga historia en la compañía que ya la compartirá con nosotros. Semana Podcast presenta CEOs Dinero, una conversación con los líderes detrás de las compañías y organizaciones más relevantes de Colombia y América Latina. Su trabajo, su trayectoria, su visión de los negocios, sus experiencias más formadoras y su perspectiva del panorama actual de la economía. CEOs Dinero, un podcast de Revista Dinero. Conduce Carlos Enrique Rodríguez. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Arango, con quien conoceremos su recorrido profesional, los desafíos más importantes que ha sorteado y comprenderemos no solo la visión de liderazgo que tiene, sino también sus reflexiones alrededor de la pandemia, el futuro y el nuevo escenario en que nos moveremos. Hola, doctor Arango, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo has estado? Muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy honrado de estar aquí compartiendo con toda la audiencia nuestras experiencias. Mil gracias por aceptar la invitación. Antes de conversar sobre su trayectoria, doctor Arango, quisiera que nos ayudara a entender un poco cómo es el mercado de las motos en Colombia, cómo ha evolucionado, hacia dónde se está moviendo. Bueno, pues hombre, me encanta esta pregunta porque a pesar de que la motocicleta en Colombia de una u otra forma ha poblado nuestras vías, nuestras rutas, yo siento que a Colombia todavía no ha terminado de llenarse de motocicletas. Aquí hay un potencial gigante para que el mercado se siga desarrollando. Y te lo digo por algo tan sencillo como que en Colombia podríamos estimar que tenemos una moto por cada 6 habitantes, pero países con mercados de motocicletas más desarrollados, por ejemplo como Taiwán, tienen una moto por cada 2 habitantes. O ciudades en Vietnam como Ho Chi Minh, que es una ciudad con 9 millones de habitantes y tiene 7 millones de motocicletas registradas. Entonces yo creo que la moto, con todas sus bondades, la calidad de vida que le proporciona a sus usuarios, las ventajas en cuanto a movilidad, en cuanto a economía, todavía tienen muchísimo espacio en Colombia. Y tendremos que trabajar mucho todos los colombianos para tener un poco más de tolerancia hacia el motociclista. Le quería preguntar un poco sobre eso, es decir, nosotros estamos teniendo en el país algunas tensiones sobre el mercado de las motos, mucha gente se queja de que no se regulan, de que el tráfico se vuelve mucho más complejo, pues ahora en pandemia no se ha vivido tanto, pero un poco cuál es el mensaje que hay que dar para que logremos convivir con armonía en un mercado que se está desarrollando y que ha venido creciendo. Usted me dirá a qué tasas ha venido aumentando este mercado, pero sobre todo cómo vamos a hacer para poder convivir con un desarrollo de un negocio que viene creciendo. Yo te puedo decir que lo que hace falta es 2 cosas. Primero, la disciplina social, porque también hay que ser sinceros, un número importante de motociclistas y de conductores en general o de actores viales no respetan las normas de tránsito, evaden cumplimiento de las mismas. Pero por otro lado también hay que mejorar la tolerancia. Hay que mirar al motociclista no como ese vehículo que me está estorbando, ese vehículo que pasó por el lado mío muy cerca, sino como esa persona que va para su trabajo, que está consiguiendo el sustento para su familia. Entonces hay que equilibrar las 2 cosas, digamos la disciplina social en el cumplimiento de las normas, hay que mejorar el control del cumplimiento de las normas por parte de las autoridades y hay que tener un poco más de tolerancia, mirando, como te digo, ese binomio como es la persona que está llevando un sustento a su hogar. Hoy en Colombia usted mencionaba que es una moto por cada 6 habitantes, estamos hablando de más o menos cuántas motos que están en circulación en el país. Se estima que hay aproximadamente 9.200.000 motos en circulación. Realmente hay unas que están pues ya desahuciadas, pero según el registro del RUT hay alrededor de 9.200.000 motocicletas matriculadas en Colombia. En ese orden de ideas, doctor Arango, ¿cuál es un poco el futuro? Y se lo pregunto es por
¿cómo están cambiando los hábitos de consumo de vehículos de la gente? ¿Qué están buscando? ¿Hacia dónde se están moviendo? Y sobre todo, ¿qué ha pasado después de la pandemia o en medio de la pandemia? Mira, Carlos, a propósito de la pandemia, donde se empieza a hablar del distanciamiento social, entonces muchos usuarios de los sistemas de transporte público masivo han optado por buscar un transporte individual. En este orden de ideas, pues dadas las condiciones económicas de nuestro país, pues no todo el mundo tiene acceso a comprar un vehículo, un carro, entonces la moto se convierte en una opción bastante atractiva, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la movilidad. No es un secreto para nadie que recorrer una distancia en carro consume mucho más tiempo que recorrerla en motocicleta, aún cumpliendo pues con las normas de tránsito y las medidas de seguridad. Entonces sí se ha presentado ese fenómeno de migración de sistemas de transporte y yo creo que más allá, inclusive más que la bicicleta, a la cual pues se le ha hecho tanta promoción, yo creo que la motocicleta terminará siendo la mejor opción en Colombia, porque la gente muchas veces habla desde su propio entorno, entonces la gente que opina es porque viven en una ciudad plana o en una gran urbe, pero por ejemplo en la otra Colombia, la Colombia rural, la Colombia del campo, la motocicleta se ha vuelto casi que un compañero imprescindible en todas estas familias. Así como está pasando con los carros, doctor Arango, que se ha venido hablando de todo este proceso de descarbonización y de utilizar vehículos eléctricos, en el caso de las motos pasa lo mismo. ¿Cuáles son un poco las apuestas que usted tiene en ese escenario? También tengo mi pensamiento referente a esto, Carlos. Yo creo que no podemos pensar que la única salida al tema ambiental es transformar el parque automotor de combustión interna todo en eléctrico. Colombia yo creo que todavía no está lista para eso y adicionalmente la ingeniería y el desarrollo de las baterías tampoco ha llegado a una disrupción que permita decir que ya la movilidad eléctrica va a reemplazar a los motores de combustión interna. Nosotros en Incolmoto Yamaha hicimos un estudio, hicimos simplemente una simulación, un análisis y calculamos que si todo el parque automotor del Valle de Aburrá solamente, es decir, los municipios que rodean a Medellín, se cambiara por vehículos eléctricos para generar toda la energía que requiere cargar las baterías de esos vehículos, se requeriría la capacidad de 2 hidroituangos. Y tú sabes que Hidroituango está calculada para producir el 18% de la demanda energética de Colombia. Entonces yo creo que más allá de la tecnología en los vehículos, también hay que desarrollar paralelamente una cantidad de cosas en las cuales todavía estamos atrasados. Adicionalmente, las tecnologías actuales en las baterías, que ya pues digamos son de litio, también tienen efectos nocivos sobre el medio ambiente. O sea, cuando una batería llega y cumple su ciclo de vida útil, desechar esa batería pues también genera un daño ambiental. No podemos pensar que solamente las emisiones de gases que salen por el exhausto es lo único que afecta al medio ambiente. El desecho y el postconsumo de estos productos también generan problemas ambientales. ¿Cuáles son los planes de Yamaha en Colombia? ¿A qué le están apostando? ¿Cuál es como dicen los empresarios, la mega que tiene Yamaha en Colombia? Pues hombre, yo creo que nosotros, antes de responderte eso, te quisiera decir que hace 2 semanas ensamblamos nuestra motocicleta número 2 millones. Y yo creo que más que tener una mega de seguir, que por supuesto queremos seguir liderando el mercado de motocicletas en Colombia, con la marca que ofrece el mejor respaldo, la mejor calidad, la mayor seguridad para nuestros usuarios, es seguirle de verdad ofreciendo a Colombia la posibilidad de que tengan su motocicleta como una solución a la movilidad que es tan importante en este momento. Si tuviéramos que ponerle, digamos, un número a eso, yo te digo, nosotros estamos trabajando muy fuerte para seguir siendo la marca líder en Colombia, como lo hemos venido siendo durante los últimos meses y años. ¿Cómo enfrentó Yamaha la pandemia, doctor Arango? ¿Cómo ha sido la evolución frente a las cuarentenas, a los picos, a los momentos planos? ¿Cómo han enfrentado este momento tan
difícil y tan especial que nos ha tocado a todos vivir durante este último año largo? Cuando empezó la pandemia, yo creo que en la cabeza de todos los empresarios o la gente que, digamos, tenía que tomar decisiones que afectaban a una cantidad de personas, pues se nos generó un sinnúmero de incertidumbres. Pero lo primero que hicimos en Incolmotos Yamaha fue pensar en el empleo de la gente. Nosotros dijimos, haremos hasta lo imposible para mantener el trabajo de todos los empleados que han estado al lado de nosotros, entregándonos su vida, entregándonos su trabajo, su energía. Y casualmente o coincidencialmente, más que mantener el empleo de todos, incrementamos el número de trabajadores. Afortunadamente, las expectativas que se nos presentaron en un principio, cuando se empezó a liberar la movilidad en Colombia, se dieron, y es que la gente empezó a cambiar el transporte masivo por el transporte individual, y de esa manera pues nuestro mercado se ha favorecido y la demanda en estos momentos está por los niveles del año 2015, que fue el año récord de ventas de motocicletas en Colombia. 2015, es decir, el récord de ventas para este año, eso es una cifra importante en medio de una coyuntura tan compleja. Si las cosas siguen como van durante el primer trimestre, este año sería el año con mayor venta de motocicletas en Colombia. Es muy importante esto porque más allá de que le dará sostenibilidad a una cantidad de empresas, yo creo que también le dará la posibilidad a muchas personas a través de su vehículo, su motocicleta, mejorar su movilidad y generar ellos mismos su opción de autoempleo. Ahora que otros sectores, desafortunadamente, pues sí han tenido que reducir su oferta de empleo. Semana Podcast está presentando CEOs Dinero. Bueno, pasemos a su historia, doctor Arango. ¿Cómo arranca usted? Antes de esta conversación estábamos alistándonos para hacer esta grabación y él mencionó que cuando salió de la universidad había trabajado en EPM. ¿Cómo fueron sus inicios después de salir de la universidad y cómo llega a Yamaha? Pues hombre, sí, yo me gradué de la Universidad de Antioquia en el año 94. Sin embargo, en esa época pues había que hacer un semestre de práctica. Lo empecé en el año 92 en EPM. Mi papá toda la vida fue empleado de EPM, me ayudó y logré hacer la práctica en el montaje de una hidroeléctrica muy importante que se llama La Tasajera, queda ubicada en el municipio de Girardota, y era una práctica supuestamente de 6 meses, pero terminé trabajando 3 años en EPM con otros proyectos que fueron resultando. Hasta el año de 1995, ese aprendizaje, yo creo que es el sueño de cualquier ingeniero mecánico apasionado por las máquinas y por la ingeniería, porque pues ver uno cómo lo que está en un plano se convierte en un generador que es capaz de generar 103 megavatios de potencia y que uno es partícipe en el ensamble de todo eso, tornillo a tornillo, tuerca a tuerca, me parece una experiencia muy importante y le cogí muchísimo amor a la ingeniería mecánica. Sin embargo, ya en el año 95 pues se me presenta la oportunidad de entrar a Incolmotos Yamaha. Yo siempre he sido apasionado por los motores y yo dije, no, pues aquí está mi oportunidad. Entré a Incolmotos Yamaha, entré al área de servicio como ingeniero de servicio, pero lo que más me encantaba era reparar motocicletas, entender cómo funcionaban sus mecanismos, hablar con los técnicos. De hecho, salía y visitaba distribuidores en todo el país, entendiendo los problemas técnicos, las dificultades, y eso fue una experiencia muy bonita, que duró, te digo, más o menos un año, año y medio. Y posterior a eso, yo creo que viene uno de los retos más grandes en mi vida, porque después de un año y medio en la empresa surgió la posibilidad, una oportunidad de trabajar en el área comercial. Y yo en principio no entendía por qué me ofrecían a mí la oportunidad de trabajar en el área comercial. Yo he sido una persona que he sido más bien tímido, que no había sido nunca vendedor de nada, pero yo dije, bueno, de todas formas no le puedo tener miedo al cambio. Me siento en este momento así como en un dilema muy grande de abandonar la ingeniería porque la parte comercial es
una cosa completamente diferente, pero asumí el reto y yo creo que esa decisión en ese momento y no haberle tenido miedo a ese cambio fue, digamos, el paso correcto y mira pues hasta donde me ha traído. Después de eso, dentro de la parte comercial ocupé varios cargos desarrollando el tema del mercadeo en la empresa, por eso lo mencionabas al principio, hice un posgrado en gerencia de marketing en la Universidad Pontificia Bolivariana y después de eso también tuve la oportunidad de administrar uno de los puntos de venta durante 2 años, un punto de venta que queda ubicado acá en la ciudad de Medellín y te digo que de todos los cargos que he ocupado en Incolmotos, hasta antes pues, de ser el presidente, ese ha sido tal vez el cargo que más enseñanzas me ha dejado porque me dio la oportunidad de estar sentado y dialogando cara a cara con el cliente final, con esa persona que necesita la moto, que necesita el repuesto, que necesita el servicio. Yo creo que eso ha sido muy educativo para mí. Dentro de esa historia, doctor Arango, ¿cuáles han sido esas principales decisiones que, así como lo mencionaba usted, esos principales retos y desafíos que ha tenido que enfrentar como un ingeniero mecánico termina en el área comercial y obviamente pues es un gran complemento del conocimiento que tiene en la parte mecánica versus el desarrollo de la parte comercial? ¿Cuáles han sido esos principales desafíos y retos que ha enfrentado a lo largo de su vida profesional y cómo lo solucionó? Bueno, hay muchos, pero te podría mencionar uno que tuve después de haber estado como administrador de este punto de venta, asumí la gerencia del área de repuestos de la empresa. Era un área muy importante, un área con unas ventas muy importantes, unos rendimientos muy importantes para la empresa, pero venía de trabajar en un esquema comercial muy básico y digamos de muchas relaciones. ¿Cómo te explico? Había, por ejemplo, el cliente más grande que teníamos de repuestos tenía unas condiciones de precio demasiado especiales y prácticamente hacía el mismo trabajo que nosotros podíamos hacer porque subdistribuía nuestros repuestos entre almacenes que nosotros atendíamos. Entonces, de una u otra forma, era el cliente más grande, pero simultáneamente era nuestro competidor. Entonces, había un reto muy importante y era cambiar la estructura comercial de esa área de repuestos y uno de esos era renunciar a el volumen que representaban estos grandes clientes. Finalmente lo hicimos y te digo que fue una decisión muy buena, no perdimos el cliente, pero logramos mejorar muchísimo el desempeño del área. Yo creo que ese ha sido un reto muy importante y sobre todo no tanto por el impacto que finalmente generó en la empresa, sino por la ratificación de lo que yo ya decía, bueno, hay que tenerle miedo al cambio, cambiemos esto, que si las cosas están bien planeadas y bien pensadas, el resultado va a ser positivo. En esta historia laboral y de desafíos, ¿quiénes han sido sus principales mentores? ¿Qué aprendió de ellos? Bueno, indudablemente, pues en la empresa hay una persona muy especial, que es el doctor Francisco José Sierra. Él es el fundador de Incolmotos Yamaha. Tenemos 20.000 niños becados. Les damos el instrumento, les damos los libros, les damos el profesor, les damos alimentos. Un niño que abraza un instrumento musical nunca empuñará un arma. Ha sido el presidente casi toda la vida de la empresa. Actualmente es el presidente de la junta directiva y digamos que sus principios, su esencia, todo está inmerso en la cultura de Incolmotos Yamaha. Es una persona que toma decisiones rápidamente, una persona que no tiene problema en decir lo que piensa, una persona ética, transparente y que, si te digo, pues no he tenido con él, digamos, una clase de liderazgo, sino que todo lo que he aprendido de él ha sido a través de observarlo, de conversar todos los días con él, de mirar cuál es su proceder ante los diferentes retos, ante las diferentes situaciones. Yo creo que ese ha sido el principal mentor de mi carrera. De todas formas, no puedo desconocer que más que mentores, en mi experiencia ha habido hechos que también me han forjado y que, digamos, paulatinamente me han traído hasta donde estoy. Y me gustaría resaltar uno porque también está mucho en la cultura de liderazgo de Incolmotos Yamaha. En el año 95 tuve la oportunidad de visitar Japón para realizar un curso de la parte mecánica, de la parte técnica, y recuerdo mucho un señor
japonés que te podrás imaginar, en esa época mi nivel de inglés era muy básico. Yo iba dispuesto a entender mucho la parte técnica y este señor japonés, después de cierta parte del curso, me llama y me dice, bueno, párese aquí al frente y exponga lo que ha aprendido. Para mí se me vino el mundo encima porque yo no tenía un nivel de inglés suficiente para eso. Los otros compañeros, había gente de la India, había gente de Filipinas, de China, de Japón. Yo estoy seguro que no me entendieron nada, pero después de mucho tiempo yo comprendí que lo que él quería era someterme a estar parado al frente de un grupo de personas y tratar de explicarles un concepto. Y yo creo que eso me sirvió mucho. A partir de eso, yo era el que levantaba la mano para hacer una presentación en una convención, para dictar un curso, un seminario. Y me parece que ese ejercicio ha forjado mucho el liderazgo, no solo de mi parte, sino en Incolmotos Yamaha. Hay una práctica muy bonita en la empresa y es que todos los días en la parte técnica y de producción hacen una reunión entre los ingenieros y todos tienen que salir al frente y exponer lo que han hecho. Y yo creo que eso le genera mucho a las personas autoestima y seguridad en sí mismos, Carlos. Hablemos precisamente un poco de liderazgo. ¿Cómo es el liderazgo en Incolmotos Yamaha? ¿Cómo lo han formado? ¿Cómo lo han estructurado? ¿Cómo funciona hoy al interior de la compañía? ¿Cómo ha evolucionado? Hombre, el liderazgo en Incolmotos Yamaha no está dado por un cargo ni por un rango de autoridad. O sea, yo soy el primero, así como lo es el doctor Francisco Sierra, en que promovemos que la gente actúe con base en unos principios éticos y de transparencia, y lo hacemos a través del ejemplo. A mí me encanta llegar a la empresa, yo puedo llegar directamente a mi oficina, pero me encanta entrar por la planta, mirar qué están haciendo los operarios, saludar a todo mundo en lo posible, pegarme una conversadita con 2 o 3 de ellos cuando me es posible, porque en la medida en que la gente lo vea a uno cercano, en esa misma medida ellos empiezan a actuar y a seguir el ejemplo de cómo actúa uno, no queriendo decir pues que uno es perfecto, pero yo creo que es que ellos se sientan parte de algo y que quienes están en unos cargos de responsabilidades más altas no son personas superiores a ellos. Yo creo que ese ha sido un ejemplo bonito del liderazgo y de esa manera se ha desarrollado mucho. Nosotros en Incolmotos, cuando se genera una vacante por algún motivo, lo primero que hacemos es una convocatoria interna y le damos la oportunidad a cualquier empleado de participar en cualquier proceso de selección. Algunas veces nos toca vincular gente de afuera porque no conseguimos pues personas dentro de la empresa con las competencias específicas para tal cargo, pero ese es un principio también de nuestro liderazgo, que la gente sienta que en Incolmotos hay oportunidad de hacer carrera y de crecer. Y el mejor ejemplo pues soy yo, que mira que empecé arreglando motos y ahora tengo a cargo la presidencia de la empresa. ¿Cuál debería ser, doctor Arango, el enfoque de los líderes de hoy? Pues hace muchos años, digamos, teníamos unos decanos en materia de liderazgo a los que pues obviamente había un profundo respeto y se tenía un reconocimiento muy grande. ¿Cómo ha evolucionado eso y cuál debe ser el enfoque de los líderes de hoy? Yo te voy a responder utilizando una palabra japonesa que a mí me parece muy bonita, que se llama el Gemba. El Gemba para los japoneses es como el lugar donde las cosas realmente ocurren. Muchas veces el negocio que uno se imagina, Carlos, desde un escritorio, realmente es muy diferente a lo que en realidad ocurre. Por eso te decía más temprano, hace un ratico, que cuando yo estuve en el punto de venta fue la experiencia más enriquecedora, porque ahí entendí realmente que hay que saber qué es lo que pasa en el punto de venta, o hay que saber qué es lo que pasa en la planta, hay que saber qué es lo que pasa en el área de despachos para poder tomar buenas decisiones. Entonces yo creo que el liderazgo debería partir del entendimiento real de los negocios. Yo el año antepasado tuve la oportunidad de participar en un programa ejecutivo global de Yamaha y teníamos la posibilidad de tener entrevistas con CEOs de empresas. No sé si recuerdas, conoces la marca TDK. En la época de nosotros pues eran los cassettes que uno grababa
El presidente de esa empresa, con él tuvimos una sesión y nos contó que cuando él llegó a la presidencia, los 3 primeros años, solo iba a la oficina cuando había junta directiva o asamblea de accionistas. De resto, se la pasaba visitando todas las plantas y conversando, teniendo diálogo directo con el personal de base. De esa manera, ese señor logró entender el negocio y logró transformarlo. Hoy en día ya no se venden cassettes, pero TDK sigue siendo una corporación muy importante en Japón. Gracias a que el presidente entendió el negocio desde las bases, desde el Gemba. Por eso me encanta tanto esa palabra, porque de verdad es lo que necesitan los líderes de hoy, es entender el trabajo de toda la gente que realmente está haciendo lo que la empresa debe hacer. Uno de los temas que ha salido y se ha puesto sobre la mesa en los últimos años ha sido el tema del liderazgo femenino, de la inclusión de género y de mirar un poco cómo deberíamos evolucionar hacia una mayor equidad en materia de género. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre cómo impulsar ese liderazgo en las mujeres, cómo dar ese paso y sobre todo cómo consolidar esa presencia de las mujeres en el sector empresarial? Nosotros en Incolmoto Yamaha hemos sido abiertos a la participación de las mujeres en la empresa. De hecho, en nuestra junta directiva tenemos una persona extraordinaria, la doctora Luz Estela Rodríguez, una persona con un sentido político impresionante, supremamente estratégica, con una gran calidad humana y es miembro de nuestra junta directiva. Pero igualmente tenemos en la empresa un número importante de gerentes y de personas de cargos desempeñados por mujeres. Las jefes de la planta de ensamble, de las plantas de pintura son mujeres, la gerente de integración, la gerente de mercadeo, de comunicaciones, de contraloría. En general tenemos muchísimos cargos ocupados por mujeres, pero no porque busquemos que haya equidad o paridad en el número. No, en Incolmoto lo que hacemos es que no le negamos la oportunidad a ningún candidato a ocupar cualquier cargo. Si hacemos una convocatoria y se postulan 5 mujeres participan y una de ellas se puede quedar con el cargo. Si se postulan 4 hombres y una mujer, la mujer tranquilamente puede quedarse con el cargo, siempre y cuando tenga las competencias y sobre todo algo que es muy importante en Incolmoto Yamaha es la calidad humana. Entonces, más allá de movernos por tener el mismo número de mujeres que de hombres, es por tener calidad humana en nuestro equipo y en nuestro grupo de trabajo, independiente de que sean hombres o mujeres. Si son mujeres, estamos felices también de que así sea. Un poco oyéndolo, ¿usted no está tan de acuerdo con el tema de las cuotas? Francamente, yo no estoy tan de acuerdo con el tema de las cuotas porque finalmente pues podría uno terminar escogiendo más por género que por competencias. Yo creo que las mujeres tienen una altísima capacidad de ocupar los cargos más importantes en este país o en el mundo y deberían tener la misma oportunidad que tienen los hombres, no escogerlas por género. Me parece que sería inclusive un poco más discriminativo. Estos son CEOs Dinero, el podcast de Revista Dinero. Presenta Semana Podcast. Doctor Arango, pasemos un poco a temas macro, por decirlo de alguna manera, en medio de una coyuntura muy compleja. Pues además de las muertes que ha dejado la pandemia y el dolor de miles de familias, pues el aumento del desempleo y de la pobreza, la quiebra de muchas empresas, pues también nos tienen muy preocupados. Alguien mencionaba que esto es como un tsunami en donde apenas estamos viendo cómo baja la ola y vamos a ver realmente cuáles fueron los daños que generó esa situación. ¿Cómo enfrentar una situación tan complicada como esta desde el punto de vista empresarial? ¿Cuál debería ser el papel de los empresarios en este contexto para darle no solo nueva atracción a la economía, sino también para recuperar y no perder de tajo todos los avances sociales que hemos tenido en los últimos años? Yo pienso que el mejor aporte y el principal aporte que pueden hacer todas las empresas es cuidar el empleo de las personas y pensar que el alcance
de la empresa no termina pues en la malla que circunda tu planta, sino que la empresa tiene impactos muchísimo más allá, aguas abajo. Yo siempre lo menciono así, Incolmotos es una empresa que tiene 1.318 empleados, pero es una empresa que le provee sustento y bienestar a más de 7.000 familias, porque de nosotros también dependen un grupo de proveedores y una cantidad de distribuidores de motos, de repuestos, de servicio. Entonces cualquier decisión que uno tome tiene que ser pensando en cuidar el empleo y sin perder de vista que de la empresa en la que tú estás dependen no solo tus empleados y sus familias, sino una gran cantidad de personas. Entonces me parece que un aporte demasiado importante es cuidar el empleo. O sea, si realmente eres capaz de mantener, si tu flujo de caja te da para mantener tu equipo de personas o crecerlo, yo creo que debería hacerlo, porque igualmente ese empleo es lo que generará o continuará generando una dinámica en el mercado. Yo creo que ese es el aporte más importante, sin perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones laborales con el personal, pues actuando siempre dentro de la legalidad. Se lo preguntaba por una razón, doctor Arango, y es que hay una pérdida de confianza en las instituciones por parte de la gente, pero particularmente en el tema de los empresarios. Y muchos piensan que ya el crecimiento en los ingresos, el aumento en las utilidades, un mejor EBITDA, no va a ser suficiente, sobre todo porque antes de la pandemia veníamos con una fuerte tensión social y un descontento en las comunidades. ¿Cuál debería ser esa visión de los empresarios hacia adelante? Hombre, yo creo que si un empresario está tranquilo con la manera como él está llevando a cabo su gestión desde el punto de vista de la generación de empleo y de la responsabilidad social, lo primero que tiene que hacer es aliarse con sus propios empleados, que no sea el empresario el que salga a defenderse en contra de los ataques injustificados que se generan de diferentes frentes, sino que sean los mismos empleados los que hablen por el empresario. Yo creo que si uno no tiene en su equipo, digamos, como hinchas a sus propios empleados, algo está fallando. Por eso nosotros, como te lo decía, en Incolmotos Yamaha nos preocupamos tanto por el bienestar de nuestras personas. Espontáneamente a cualquier empleado de Incolmotos Yamaha le preguntan que si la empresa privada es importante. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, de que cualquier empleado de nosotros o de nuestros distribuidores dirá que sí y saldrá a defender la empresa. ¿Qué reflexiones le ha dejado la pandemia? ¿Cómo se imagina que va a ser este nuevo normal? Pues hombre, yo he sido muy analítico toda mi vida. De hecho, me gusta, antes de emitir un concepto, pensarlo bien, y yo soy un poco escéptico en decir que de ahora en adelante, por ejemplo, se impuso el trabajo remoto. Te lo digo desde mi experiencia, nosotros seguimos funcionando, seguimos creciendo como empresa, no precisamente por el trabajo que actualmente hacen de manera remota los empleados administrativos, los empleados de las áreas financieras, contables, sino más por el trabajo que hacen los empleados de planta y los empleados de las tiendas. Es decir, el trabajo remoto puede que sea una opción, pero si nosotros miramos estadísticamente en Incolmotos, el 70% o el 75% de las personas no pueden trabajar de manera remota. Una moto no se puede ensamblar en una casa, una moto no se puede vender en un apartamento. Tenemos que tener la parte real del negocio funcionando bien. Entonces yo creo que si bien hoy se habla mucho de transformación digital, de cambios en la manera de hacer las cosas, a mí me parece que después de la pandemia la nueva realidad nos va a llevar, claro que sí, algunas operaciones o algunos trabajos se podrán hacer digitalmente desde las casas, pero lo que es la producción dura y las ventas tendrán que seguir funcionando como antes funcionaban. Claro que la nueva realidad también implica que la gente se siga cuidando. Yo creo que aunque la pandemia y aunque todo Colombia quede vacunado, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, la higiene de manos seguirá y se quedará permanentemente desde el punto de vista del cuidado de la salud. Y desde el punto de vista del trabajo, me parece que será un tema combinado entre trabajo remoto, pero
fortaleciendo muchísimo el tema duro, pues el tema real. ¿Cómo ve el momento del país de cara a la jornada electoral que ya se avecina y a las reformas que tendremos que enfrentar en algún momento de nuestra historia y seguramente de un futuro cercano? Yo soy un poco crítico, Carlos, de la manera como se ha manejado la información recientemente, y me da tristeza porque hoy en día se comparte información sin verificar cuál es la fuente y se desinforma muchísimo. Estoy en algunos grupos de WhatsApp con compañeros de la universidad. A veces me da desconsuelo ver cómo se enganchan en discusiones políticas cuando realmente, si yo me pongo a ver mi propia experiencia, lo que he logrado en mi vida profesional, en mi vida familiar, no me lo ha dado ningún gobierno, ningún gobernante, ningún congreso, nadie, lo he construido yo mismo. Entonces la gente, desafortunadamente en Colombia, se dedicó más a pensar de que la culpa de lo que a mí me pasa la tiene otro, llámese el gobierno, llámese cualquier cosa, y entonces la gente no está haciendo lo que realmente le corresponde, sino esperando a que otros actúen o hagan lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que, primero que todo, cuando a las manos de alguien, al celular de alguien o al computador de alguien llegue una información, hombre, por lo menos tomes el trabajo de leerlo bien, de entenderlo a profundidad y de saber que quien te lo envió si es una fuente confiable. No crean todo lo que dicen, porque generalmente cuando la gente empieza a creer en todo, se generan esas diferencias en las cuales la gente se engancha pensando en que la solución la tienen otros y no ellos mismos. Ese es como mi punto de vista, Carlos, y no sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, sin duda, sin duda. ¿Usted cuál cree que debería ser la reforma más importante que debería asumir el país hacia adelante? Yo creo que es una reforma que puede tomar muchísimo tiempo, y es una reforma a la educación. Si seguimos educando nuestros niños en Colombia de la forma como lo estamos haciendo, sin enseñarlos a tener una costumbre de una lectura crítica, sin enseñarles matemáticas, sin enseñarles otros idiomas, tratándoles de inculcar puntos de vista políticos de los profesores, entonces yo creo que el futuro va a ser muy complicado. Si en Colombia se hace una reforma a la educación y nos dedicamos a ofrecerles a los niños la posibilidad de entender realmente qué es lo que pasa en el mundo y por qué ocurren las cosas, y les enseñamos disciplina social, que sepan que hay normas que hay que cumplir, guste o no guste, yo creo que en el futuro tendremos un país muy diferente. Pero si los niños los siguen educando los influencers, los youtubers que hablan cosas pues que no tienen tanta relevancia, me parece que va a ser muy complicado, por más que tengamos buenos gobernantes en el futuro. Digamos, estamos creando una materia prima de desarrollo muy débil, me parece a mí. Entonces yo creo que más allá de reformas tributarias, que por supuesto son necesarias, hay que darle sostenibilidad en el corto plazo, hay que pensar radicalmente en cambiar el sistema educativo en nuestro país. Para terminar, doctor Arango, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a los empresarios que la han tenido difícil en este año largo de pandemia, que ven con incertidumbre el futuro y que se preocupan por lo que va a pasar en términos de su desarrollo y del desarrollo de sus negocios? ¿Cuál sería ese mensaje para ellos, particularmente las miles y miles de pymes que tenemos en el país? Hombre, yo les diría a estos empresarios y todos los que de todas formas estamos preocupados por la situación del país, que potencialicen no solamente sus propias capacidades, sino las capacidades de su personal. Es decir, no están solos y no piensen que quien le va a ayudar es alguien con mayores conocimientos o con mayores competencias. Muchas veces la ayuda que todos necesitan está en la base. Acérquense a su personal, acérquense a sus empleados, entiéndanlos a ellos. Ellos conocen más la situación que uno mismo, y muchas veces los empresarios sienten que ellos tienen que apecharse de todos los problemas. Cuando un problema
es muy grande, la solución puede saltar inclusive en la persona que uno menos piensa. Entonces yo creo que ese es un mensaje muy valioso para los empresarios. No piensen que el problema les cae solo a ustedes. En su personal hay demasiado talento y demasiado potencial para solucionarlo. Bueno, doctor Arango, le agradezco muchísimo esta conversación. Fue muy grato para nosotros tenerlo con este podcast de los CEOs de dinero y le agradecemos de nuevo que nos haya acompañado. A ti, Carlos, muchísimas gracias. Como te lo dije, me siento muy honrado de participar en este podcast. Pues para mí fue muy agradable también esta conversación y espero y te deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, doctor Arango. A todos los que nos siguieron, mil gracias por acompañarnos. Los invitamos a que recomienden el podcast y a que se suscriban a él y nos sigan por Spotify, Spreaker o Apple. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Mil gracias para todos. Aquí termina este episodio de CEOs Dinero. Los esperamos en una próxima entrega con los líderes detrás de las compañías y organizaciones más importantes de Colombia y América Latina. CEOs Dinero, una realización de Revista Dinero. Produce milpalabras.com.co. Presentó Semana Podcast.